Entraron a la sala del tribunal del brazo como una familia unida. Entré solo con un maletín que podía derrumbar todo lo que habían construido. El bebé no fue la sorpresa. El fantasma en la nómina, eso es todo. Dijeron que yo pagaría por su nueva familia. Estuve de acuerdo, pero no de la manera que ellos imaginaban. Mi nombre es Noel Hart. En los documentos tengo 33 años y soy el fundador de Riverton Scaleworks, una consultoría que transforma el caos de otras personas en orden. En verdad, soy una criatura sostenida por rutinas impecables y trajes a medida. Mi voz cuando hablo con los clientes es tranquila, calculada. Pero por dentro una fisura silenciosa carcome mis huesos, una hemorragia interna que nadie nota. Para entender lo que hice, es necesario conocer el entorno en el que crecí. Nací predestinada al papel de hija mayor, no era un título, era una obligación que nunca elegí. Una carga que recayó sobre mis hombros en el momento en que mi hermana, Savannah, vino al mundo 2 años después. Mi infancia fue una sinfonía de órdenes. Noel, mira a tu hermana. Noel, arregla esto. Noel, sabes cómo actuar. Savannah, en cambio, nació para ser observada, para hacer un lío, para no saber. Mis padres, Evelyn y Charles, no solo lo permitieron, sino que orquestaron su existencia. Ellos fueron los arquitectos de su fragilidad. Mientras que yo era el pilar que sostenía todo, permitiendo que la malcriaran. El momento que define esta dinámica huele a polvo y porcelana rota. Yo tenía 10 años, estaba en la cocina, a 3 habitaciones de distancia, terminando mis tareas de matemáticas con precisión. Savannah, de 8 años, intentó trepar al viejo aparador de la sala para alcanzar los dulces que mi madre escondía en una lata decorativa. El jarrón Min, el orgullo absoluto de Evelyn, una herencia de su propia madre, se tambaleaba peligrosamente al borde del abismo. Recuerdo el sonido, un crujido cristalino, seguido del chorro de agua y pétalos esparcidos por el suelo de madera. El silencio que siguió fue más ensordecedor que la caída. Un vacío esperando la voz de mi madre. Evelyn no corrió. Caminó, sus tacones marcando un ritmo agudo sobre el roble. Su mirada ignoró a Savannah, congelada en medio de la subida, con un pie en el aire. Ignoró los fragmentos azules y blancos esparcidos. Me encontró en la puerta de la cocina, con el libro de texto todavía en la mano. Noel Hart. Su voz cortó como cuchillas. Dije que la cuides. ¿Por qué no la detuviste? Estaba haciendo los deberes, respondí. No vi nada. Deberías estar atento. Debería serlo. 2 palabras que llevan el peso del mundo. No importaba que yo no estuviera allí. No importaba que Savannah fuera la responsable. En nuestra familia había 2 tipos de errores, los de ella y los míos. Los suyos fueron perdonados con un suspiro y un abrazo. Los míos fueron crímenes por omisión, por no evitar lo inevitable. Mientras ella era disciplinada con amor, yo recibía interminables sermones sobre la responsabilidad que duraron hasta la hora de cenar. Fui culpable de no cometer errores. Esto estableció las reglas no escritas de nuestra casa. Cuando Savannah hacía un berrinche, faltaba a clases o rompía algo valioso, era porque era sensible y apasionada. Cuando cuestionaba o señalaba un defecto lógico, me mostraba frío, difícil y rígido. ¿Por qué tienes que ser tan difícil? Mi padre, Charles, suspiraba, como si mi lógica fuera una carga personal para él. Un hombre que valoraba la comodidad por encima de todo, para quien las tormentas de Savannah eran familiares, mientras que mi compostura sonaba como una acusación. Aprendí a adaptarme. Si la lógica es rígida y la responsabilidad es un hecho, la única defensa es la perfección. Se convirtió en mi armadura, pesada, aislante, pulida hasta brillar. Cerré cada hueco con las mejores notas, reforcé las uniones con planos quinquenales guardados en el cajón. Mientras Savannah descubría chicos, faltaba a citas y decía malos versos, yo trabajaba doblemente en un restaurante abierto las 24 horas, donde el olor a café rancio, lejía y tostadas quemadas se convirtió en el aroma de mi libertad. No solo estaba ahorrando dinero, estaba construyendo un refugio, ladrillo a ladrillo. Nadie puede culparte si eres impecable. Mi coraza era opaca para todos excepto para la tía abuela Lillian March. Una mujer de mucho dinero y una mente aún más antigua, se movía por el mundo con tranquila autoridad, camisas de lino almidonadas en invierno y el persistente aroma del té Earl Grey y del sándalo.
Mientras mis padres veían mis logros como algo esperado, o incluso amenazador, Lillian me veía a mí. Nuestro té de la tarde una vez al mes era mi santuario. Su casa, un bungalow soleado repleto de libros hasta el techo, siempre cálido. Confunden su estructura con rigidez, dije una tarde de octubre, mientras vertía un líquido ámbar en una taza tan fina que temí que se rompiera en mis manos. Están equivocados. La estructura es como se construyen los imperios. Tú eres la vid, querida, la estructura es el soporte. El vapor de la bebida calentaba mis manos, que siempre estaban frías. Ella fue la primera en asociar la palabra imperio con mi nombre. Escuchó mis sueños embrionarios de un negocio, no un trabajo, sino un sistema propio, una empresa que arreglaría los procesos rotos de otras empresas. Traté mis planes quinquenales no como una excentricidad adolescente, sino como un proyecto. No te atrevas a apagarlo, advirtió con voz áspera como hojas secas. Su madre, Evelyn, teme los bordes afilados. Y tú, querida, eres toda precisión. Esto la asusta. Fue más que un estímulo. Era oxígeno. La primera crisis real se produjo cuando Savannah tenía 19 años. Desapareció dejando solo una nota sobre la cama deshecha. Iba a encontrarse con un músico cuyo nombre nadie recordaba realmente. La búsqueda tomó 6 meses, 3 estados, un auto averiado y una montaña de deudas en las tarjetas de crédito de mis padres, que por supuesto, ni siquiera notaron. No fue solo el dinero. Estaban las peleas, las llamadas nocturnas de Charles exigiendo que la pusiera al teléfono. Cuando no sabía dónde estaba, el caos de Savannah nos quitó todo el aire de nuestras vidas. Cuando finalmente regresó 25 kilos menos, con los ojos hundidos y mudo, yo era quien se sentaba a la mesa de la cocina con los coleccionistas. Fui yo quien vació los ahorros de mi restaurante, el dinero ahorrado para mi licencia comercial, para salvar su crédito. Mis padres lo llamaban ayuda. Lo llamé limpieza. Savannah lloró por su trauma. Manejé las hojas de cálculo. Lillian falleció 2 años después, poco después de que me graduara con honores. Salió en silencio, rodeada de sus libros. Su dolor me golpeó con una intensidad feroz y muda. Ella fue el único puerto que tuve. El verdadero shock se produjo con la lectura del testamento. Sentados en la sofocante oficina del abogado, el aire cargado con el olor a papel viejo y cera para cuero, mis padres y Savannah. Estaban allí, esperando una migaja simbólica. El abogado tosió, ajustándose las gafas con unos dedos que parecían de pergamino. Lillian me había dejado el bungalow y una cartera de inversiones valorada en poco más de $160.000 exclusivamente para mí. El suelo se abrió bajo mis pies. No era alegría, todavía no. Era el peso aplastante de ser visto. Ella no solo me había dejado dinero. Había dejado un arsenal. Una responsabilidad. Una puerta de emergencia que había estado intentando construir, doble turno tras doble turno, con mis propias manos. Mis padres no celebraron. Reaccionaron como animales cazados. 160.000, repitió mi padre con la voz tan tensa como una goma elástica a punto de romperse. Para ti. La boca de Evelyn se torció como lo hacía cuando probaba la leche agria. Bueno, qué sorpresa. Sus ojos, fríos como monedas, me miraron fijamente. ¿No merecíamos saber por qué ella pensaba que necesitabas más que tu familia? Ahí estaba. La acusación velada, eso lo había robado yo. Manipulado. Se retuvo un recurso que por derecho pertenecía al colectivo. Esa noche en la mesa de la cena, el aire olía a vinagre y resentimiento. Es que no entiendo la lógica, Evelyn empujó los guisantes en el plato como si fueran culpables. Lily y Nui ya estaban estiradas con la recuperación de Savannah, dijo, mientras Savannah, hasta entonces muda, levantaba los ojos, húmedos y muy abiertos. Debió haber pensado que yo estaba perdido. Y así, sin previo aviso, me convertí en el villano. Mi herencia no fue un regalo. Fue un veredicto. Lillian había decidido darme lo que le había negado a Savannah. Y yo, el beneficiario del insulto. Charles simplemente sacudió la cabeza, su desdén era un objeto físico en el aire. Ese dinero podría haber estabilizado a toda esta familia. No fue una petición. Fue un ultimátum disfrazado de consejo. Tienes que pensar en lo que es correcto.
No estaban preguntando. Estaban decretando. Savannah me miró con un nuevo brillo en sus ojos, no el de una hermana, sino el de un acreedor. Ya no era solo la hija estricta, la hermana lejana. Era una caja fuerte con patas. Eso selló mi decisión. No pude quedarme. Ya no estaba limpiando sus desastres. Ahora esperaban que yo financiara los siguientes. Lillian no me había dado una red de seguridad. Me había regalado una catapulta. Liquidé las inversiones. Vendí el bungalow, cada tabla del suelo, cada estantería con olor a sándalo y té, una puñalada silenciosa, pero no dejé que su resentimiento echara raíces en su jardín. Empaqué 2 maletas, mi plan quinquenal plastificado y un cheque de pago. No salí de la ciudad. Me aparté de ello. A 3 estados de distancia, en una ciudad donde mi nombre no resonaba como una maldición y las reglas de mi familia eran letra muerta, alquilé una oficina estéril, paredes blancas, internet rápido y una ventana que daba a una pared de ladrillos. Deposité el cheque con los ecos de la fe tranquila de Lillian golpeando mis tímpanos. E hice la única apuesta que valió la pena. Apuesto por mí mismo. Registré Riverton Scaleworks. River porque sale para adelante. Escala porque crece. Funciona porque el trabajo era lo único que realmente sabía hacer. El primer año fue una mancha de luces fluorescentes y café quemado. El dinero de Lillian no era un colchón. Eran municiones y disparé todas las balas solo para mantenerme en pie. 18 horas al día. Dormir, un lujo entre redactar propuestas y depurar portales de clientes. Mi apartamento, una caja de hormigón con un colchón en el suelo. Mi dieta, fideos instantáneos y el sabor metálico del pánico. Aprendí la diferencia entre un correo electrónico de no un portazo, y uno todavía no cortés que significaban lo mismo. Coleccioné cientos de números. El teléfono pesaba 50 kilos cada vez que marcaba. No fue impulsado por la pasión. La pasión es por los pasatiempos. Fue impulsado por la disciplina. La supervivencia es para los negocios. Estaba construyendo mi fortaleza y cada ladrillo estaba cimentado con mi propio cansancio. Mi primer sí no vino de una corporación. Provino de Rosalind Bakery, una familia ahogada en su propio éxito. Su sistema de inventario estaba garabateado a mano en libretas amarillentas, apiladas en una oficina húmeda que apestaba a levadura y azúcar quemada. Gastaron dinero en crema agria y masa desperdiciada. Estuve 3 días observando. Antes de escribir una línea de código, creé el sistema de seguimiento más simple posible. Optimicé la cadena de suministro. Ahorré 40 horas a la semana y reduje el desperdicio en un 30%. Mi primer cheque tenía harina en las esquinas. Lo sostuve en mis manos. Y por primera vez me sentí real. Ya no era la hija estricta de Evelyn ni la hermana resentida de Savannah. Ella era una profesional. Fue la fundadora de Riverton Scaleworks. Después de Rosalind, vino una cadena de ferreterías. Luego una pequeña empresa de logística. Ella no fue una conquistadora de imperios. Ella era fontanera. Encontré las fugas en sus procesos. Y los arregló. Al final del segundo año, la hoja de cálculo cerró con números positivos. El rojo finalmente se volvió negro. Até. Al tercero me ahogé. Pero esta vez en contratos. No endeudado. Ya no podría ser el analista, el director ejecutivo y el limpiador. Necesitaba un equipo. Maya Ortiz fue mi primera contratación. Entró en mi pequeña oficina con gafas de color rojo brillante, echó un vistazo a mi pizarra de color con precisión quirúrgica y soltó. Dios mío, ¿realmente amas las hojas de cálculo? Hablemos de tablas dinámicas. Era todo lo que yo no era, efusivo, desordenado, irradiando calor caótico. Pero su mente era tan aguda y organizada como la mía. Se convirtió en mi directora de operaciones, en mi control de la realidad, la primera persona desde Lillian que vio mi carácter como una fortaleza, no como una enfermedad. Usted es el arquitecto jefe, dijo, dando golpecitos con el bolígrafo en la pizarra. Solo me aseguro de que la pared no se derrumbe. Él era leal. Ferozmente. Conocí a Graham Whitaker en una reunión con un cliente.
Riverton estaba optimizando su red de hardware y era su director de infraestructura. Si bien las reuniones eran a menudo un circo de egos, ejecutivos alardeando o resistiéndose al cambio, Graham era puro silencio. Se sentó al fondo de la sala, escuchó a sus colegas discutir y luego, en voz baja y firme, formuló la pregunta que desmanteló toda la farsa. ¿Fue eficiente? ¿Confiable? No me halagó, lo cual yo sospechaba, y no desafió mi autoridad, lo cual odiaba. Simplemente coincidía con ella. Nuestra relación comenzó de la única manera en la que confiaba, charla laboral. Tomamos un café después de una integración exhaustiva. Su sistema heredado es una completa pesadilla, ¿no? Murmuró. Asentí. Hablamos de flujos, migración de datos, capacidad de servidores. Fue la única intimidad que permití. Hasta que las conversaciones se convirtieron en cenas. Las cenas, los paseos de fin de semana, donde el silencio entre nosotros era tan cómodo como las palabras. No me presionó para que hablara de mi familia. No parecía necesitar nada de mí. Simplemente caminó a mi lado. Yo, que había armado la perfección como un arma, que había laminado planes quinquenales como escudos, estaba aprendiendo a simplemente existir. Respirar aire que no oliera a lejía ni a café quemado. 9 meses después me pidió que me casara con él. No sobre una rodilla. No era su estilo. En un acantilado ventoso sobre el océano embravecido, el viento era tan fuerte que nos robó las palabras. No pronunció un discurso. Solo sostuve mi mano. Sus dedos firmes como el acero templado. Eres la persona más sólida que he conocido. No él. Gritó contra el rugido de las olas. Quiero construir algo sólido contigo. Sólido. Roca. Enrejado. Las palabras resonaron a través de mí como un martillo golpeando cimientos. No me prometió un cuento de hadas. Prometía estructura. Prometía una base compartida, algo que ni la marea ni el tiempo podrían erosionar. Dije que sí. Por primera vez creí que mi vida estaba desequilibrada, no por falta de control, sino por exceso de peso en un lado. El pasado finalmente ha sido amurallado. El futuro optimizado. Nos casamos a orillas de un lago, 20 invitados, sin exceso. Maya, mi dama de honor, lloró durante los 5 minutos que duró la ceremonia. No quería un espectáculo. Quería un contrato. Pagué las entradas de mis padres, porque era más fácil que escuchar, pero no crees que deberías, de mi madre. Evelyn sonrió al ver el pastel de 3 pisos, de un blanco inmaculado, una discreta cascada de flores de azúcar. Hermoso, dijo apretando mi brazo, los anillos fríos contra mi piel. A Savannah le hubiera encantado eso. Incluso allí, a 3 estados de distancia, en mi propia boda, el fantasma. La punzada familiar. El recuerdo de que mis logros, mis elecciones, mi propia vida no eran más que un telón de fondo de las preferencias de mi hermana. Sonreí, besé su mejilla y me volví hacia Graham. Es perfecto, le dije. Y así fue. El saldo duró exactamente 3 meses. La empresa de hardware de Graham, la misma sobre la que habíamos asesorado, fue absorbida por un conglomerado anónimo. Reestructuración, dijeron. Un elegante eufemismo para desmantelar. Toda tu división, extinta. Llegó a casa un martes con la cliché de la caja de cartón en las manos. Aún estaba tranquilo, pero era la calma del filo de una navaja, afilada, a punto de cortar. Graham odiaba la inestabilidad. Era un hombre que necesitaba un propósito, engranajes que ajustar, problemas que resolver. Mientras tanto, Riverton crecía demasiado rápido. Maya era brillante con los clientes, pero nuestros procesos internos estaban empezando a resquebrajarse bajo el peso. Necesitábamos a alguien que gestionara proveedores, negociara acuerdos de nivel de servicio y construyera la infraestructura que respaldara la expansión que tanto deseaba. Era lógico. Ven a trabajar conmigo, dijo durante la cena esa noche. No para mí. Conmigo. Director de operaciones. Ya conoces el modelo, los sistemas, los cuellos de botella. Me miró largo rato, el tenedor se detuvo a medio camino de su boca. Marido y mujer, jefe y empleado. Esto es complicado. No somos complicados, respondí con voz firme.
Somos eficientes. Somos sólidos. Estableceríamos fronteras de acero. Sería un empleado, no un socio. Firmaría el mismo contrato que Maya, con DA y cláusula de no competencia. Yo sería tu jefe. Estuvimos de acuerdo, no hablar de negocios después de las 8 de la tarde, seríamos profesionales. Era la única manera que conocía de fusionar mis dos mundos sin que uno contaminara al otro. No solo funcionó. Explotó. Graham fue meticuloso. Nacido para optimizar. Renegocié nuestro contrato de nube, ahorrando un 30% en el primer trimestre. Incorporación de clientes estandarizada, reduciendo el tiempo de integración a la mitad. Manejaba a los proveedores con una silenciosa frialdad que yo admiraba profundamente. Tomó todo el caos interno, todas las tuberías con fugas, y las convirtió en sistemas. La empresa creció. Los ingresos se duplicaron. Luego volvió a duplicarse. Él era el motor. Yo la brújula. Con Graham dirigiendo las operaciones y Maya liderando los equipos de los clientes, finalmente pude cazar. Comencé a viajar, presentaciones en Chicago, reuniones en Austin. Trazó la expansión de Riverton a 2 nuevos estados. 2 vuelos por semana. Ocupado. Exitoso. Seguro. Había construido una vida perfecta e impenetrable. Hasta que olvides la regla más importante de la ingeniería estructural, la culpa nunca está en el ladrillo. Está en el mortero. El teléfono sonó a las 10:17 de un martes. Estaba en la oficina de mi casa, conciliando los recibos del viaje a Chicago. Graham en la sala de estar con el murmullo ahogado de un partido de béisbol de fondo. Nuestra regla de las 8 de la tarde era sagrada, pero siempre hacía trampa, necesitaba la silenciosa precisión de los números para cerrar el día. La pantalla se iluminó, Evelyn Hart. Mi estómago no solo se contrajo. Él se puso rígido. Como un puño. No habíamos hablado en 6 semanas. No desde que me había negado cortés pero firmemente a financiar la última empresa inmobiliaria de mi padre, otro de esos proyectos de Cantamus que siempre terminaban en deudas y llamadas telefónicas desesperadas a medianoche. Una llamada suya en ese momento nunca fue una buena noticia. Fue una citación. Lo dejé sonar 2 veces más antes de contestar. Hola mamá. Navidad. Gracias a Dios. Su voz era una actuación de fragilidad forzada. La reconocí al instante. Era el tono que utilizaba cuando la situación requería mis recursos, nunca mi opinión. Es Savannah. Ella te necesita. Me recosté en la silla. El costoso cuero crujió en señal de protesta. ¿Qué necesita, mamá? Ella está cambiando. No quiero decir, esta vez es diferente. ¿Realmente lo estás intentando? Me quedé en silencio. Intentarlo era el estado permanente de Savannah. Lo que nunca llegó fue lograrlo. Ha estado limpia durante más de 1 año, continuó Evelyn, las palabras salieron más rápido. Ella asiste a las reuniones, simplemente necesita una oportunidad. Un nuevo comienzo lejos de aquí. Todas las malas influencias. Ve al grano, mamá. Un suspiro agudo y ofendido. Ella necesita un trabajo. Quiero que le des un trabajo en tu empresa. No fue automático. Un reflejo condicionado durante 2 décadas. De ninguna manera. Dirijo un negocio, no un centro de rehabilitación. ¿Recuerdas las tarjetas de crédito? ¿De agencias de cobranza? ¿El desorden que tuve que limpiar antes de irme? Elegiste tu herencia antes que tu familia. Su voz perdió su fragilidad y adquirió el tono agudo del resentimiento que yo conocía tan bien. Es tu hermana. No hay ningún lugar a donde ir. Es familia, no él. Y la familia ayuda a la familia. ¿O has tenido tanto éxito que has olvidado lo que eso significa? Ahí estaba. El arma que siempre había empuñado. El imperativo moral diseñado para pintarme como el frío, el rígido, el inhumano. De repente volví a tener 10 años y estaba parada sobre los fragmentos de un jarrón que nunca había tocado. Esto es un chantaje emocional y lo sabes, dijo en voz baja y gélida. Es la verdad. Te pido que le des una oportunidad a tu hermana.
Ella está rogando. La respuesta es no. Colgué. El silencio en la oficina era absoluto. Estaba temblando. No por ira. De cansancio. El cansancio de librar la misma batalla, una y otra vez, como si el guión nunca cambiara. Entra en la habitación. Graham levantó la vista y el juego se detuvo. Su rostro abierto y sereno. Él era el ancla de esa vida. La tierra firme. Apagó el sonido del televisor. Parece que viste un fantasma. Peor. Mi mamá. Le dije a la orden. Esperé a que negara con la cabeza, que se riera de lo absurdo y validara mi negativa. Esperaba que estuvieras de mi lado. En cambio, frunció el ceño. Colocó con cuidado el vaso en el portavasos. Ella es tu hermana, no él. Eso no es un currículum, respondí. Pero la familia ayuda a la familia, dijo lentamente. Quiero decir, tu mamá no está del todo equivocada. Un escalofrío recorrió mi espalda. Graham, no los conoces. No sabes de lo que es capaz. ¿Instinto para las operaciones? La hoja cortó el aire con un sonido agudo mientras se hundía en la tabla de cortar. Ella no sabe la diferencia entre un SLA y un contrato de arrendamiento, Graham. Él se rió, un sonido ligero, como si estuviera bromeando. Como si todo esto fuera un divertido malentendido, una hermana celosa que exagera las cosas. No la has visto hoy, dijo, apoyando sus caderas en el mostrador. Cruzó datos de los últimos 3 meses y encontró una discrepancia en los pagos del proveedor de la región sur. Maya lo confirmó. Son casi 10.000 los que estábamos perdiendo por duplicado. Mi estómago se revolvió. No por la cantidad, era irrelevante para nosotros, sino por la exactitud de la información. La forma en que lo repitió con orgullo como si fuera su victoria. Como si no hubiera pasado los últimos 10 años hundiendo todo lo que tocaba. Conveniente, murmuré apartando las zanahorias. El apetito desapareció. Muy conveniente que de repente sea un genio de la eficiencia. Graham suspiró y colocó el vaso sobre el mostrador con un suave clic. Noel, ¿estás decidido a que esto no te guste? No. Estoy decidido a no ser idiota. Abrió la boca, pero no le dejé espacio. ¿Crees que es una coincidencia? Que después de una vida de mierda, aparece aquí con un certificado de 2 meses, un vocabulario de MBA y la capacidad de encontrar defectos que ni siquiera Maya vio. Mi voz se elevó, aguda. No se está estudiando. No para trabajar. Para saber. Para encontrar los puntos débiles. Graham se cruzó de brazos. Su rostro antes abierto, ahora estaba cerrado, como si yo fuera el irracional de la historia. Oh, dijo lentamente como si le explicara algo a un niño, ella lo está intentando. Por primera vez en mi vida. Y estás tan obsesionado con castigarla por su pasado que no puedes verlo. El cuchillo revoloteó en mi mano. No lo entiendes. Entonces explícame. Y allí, entre el vino respirando en la copa y la fría silicona sobre la encimera, me di cuenta, él nunca lo entendería. Porque Graham vio potencial. Vi patrones. Y el patrón de Savannah era claro como el agua sucia. Llegó, sonrió, conquistó y, cuando menos lo esperabas, tenía las manos en tus bolsillos o en tu garganta. Ella no cambia, dije en voz baja. Ella se adapta. Como un virus. Sacudió la cabeza, decepcionado. Eres increíble, Noel. Pero a veces, dudó. A veces se confunde inteligencia con crueldad. Eso dolió más que cualquier cosa que Savannah pudiera haber hecho. Porque en el fondo sabía que tenía razón. Y peor, no me importaba. 12.000 al año. 12.000, Noel. Su risa fue breve, casi un silbido de admiración. Llevo 6 meses mirando estos contratos. No vi nada. Está borracha en la recepción. Esa mujer es brillante. Esa palabra otra vez. Brillante. El mismo tono reverente que usaron mis padres cuando ella garabateaba una puesta de sol reconocible cuando tenía 6 años. Sensible. Apasionado. Brillante. Vio un genio. Vi un depredador que acababa de aprender el dialecto local. Forcé una sonrisa.
Se sentía como estirar piel fría sobre un esqueleto que no era mío. Eso es genial, Graham. Me alegro que esté funcionando. Él sonrió satisfecho y se volvió hacia el mostrador. Ella realmente lo es. Me volví hacia la tabla de cortar. Mi estómago era un nudo duro y helado. El problema no fue el desempeño de Savannah. El problema era que mi marido, mi roca, mi puerto, guiaba al público de pie, aplaudiendo. No era simplemente demasiado bueno para ser verdad. Fue una declaración de guerra. La invasión no había sido repelida. Mi jefe de seguridad la había recibido en la puerta principal. Y ni siquiera sabía que acababa de entregarle las llaves del castillo. Firmamos el contrato de Midwest Logistics un miércoles. El mayor acuerdo en la historia de Riverton. El que convirtió la expansión en Austin de un sueño a una necesidad. Ya no éramos una consultoría boutique. Éramos actores regionales. Lo celebré. Champagne buffet para toda la oficina. La energía era eléctrica, una validación de 4 años de trabajo incansable. Con el vaso en la mano y el rostro dolorido por la sonrisa, agradecí al equipo de datos. Brindé por Maya, ya planeando a los nuevos empleados. Busqué a Graham entre la multitud. Mi marido. Mi socio. Quería intercambiar esa mirada, que lo hicimos, que solo nosotros podíamos. No estaba con los clientes. No estaba con Maya ni con los analistas senior. Mi lente mental se amplió. Estaba en la esquina del bar, lejos del ajetreo y el bullicio con Savannah. No fue solo una conversación. Su cuerpo formó una barrera entre ellos y el resto del mundo. Inclinándose hacia adelante. Tiene la cabeza gacha y su sólido perfil suavizado por la luz indirecta. Él se rió. Un sonido bajo e íntimo que sentí más que oído, un sonido que no había sido dirigido a mí en meses. Su mano descansaba sobre el pulido mostrador. Los dedos mostrados a una pulgada de los suyos. Ella le sonrió. No la sonrisa profesional de la recepcionista. Otra cosa. Algo suave. Posesivo. Un objeto afilado y helado atravesó el calor del champán. Empecé a caminar. Mi enfoque fue una cámara ambulante. El ruido de la fiesta se apagó. Visión periférica borrosa. Cuando me acerqué, Graham se enderezó. Me vi. La sonrisa no desapareció. Congelado. Por una fracción de segundo. Antes de reconfigurarse en una versión más amplia y pública. Savannah se dio la vuelta. Sus ojos se encontraron con los míos. La dulce y cómplice sonrisa que había reservado para Graham permaneció un segundo más. Luego, como si alguien corriera una pesada cortina, fue reemplazada por la expresión radiante del empleado perfecto. Felicitaciones, Noelle, chirrió, levantando su copa. Estábamos discutiendo la carga del servidor para el nuevo cliente. Savannah tuvo una idea brillante sobre migrar los datos en fases para ahorrar ancho de banda, dijo Graham, su voz demasiado alta, demasiado alegre. Incluso en sábado, añadió, todavía sonriendo. Haré lo que sea necesario. Mi estómago, que ya estaba hecho un nudo frío desde que llegó, ahora sentía como si se hubiera tragado trozos de hielo. Miré la copa de champán que tenía en la mano. Eficiente, dijo. Graham, el equipo de clientes te está buscando. Quieren brindar con el mejor intérprete. Ah, por supuesto. Me tocó el brazo en un gesto rápido y frío, y se alejó. Me quedé con Savannah. Realmente lo impresionaste, le dije. Es un mentor increíble, respondió con los ojos claros y brillantes. Estoy aprendiendo mucho. Es sorprendente lo que ustedes dos han construido. Fue perfecto. Ni una sola grieta en la actuación. Y eso fue lo más aterrador de todo. El partido abrió una herida. Esa desconfianza vaga e instintiva, demasiado buena para ser verdad, había cobrado rostro. La cámara que tenía en la mano temblaba ahora y no podía estabilizarla. Empecé a ver cosas. Pequeños detalles. Fallos de la matriz. Héctor Doyle, nuestro jefe de seguridad, fue el primero. Ex policía de Portland, hombre que creía en la jerarquía y el contacto visual directo. Él era mi chico. Contratado antes que Graham, leal a Riverton. A mí.
El lunes después de la fiesta, me crucé con él en el pasillo. Buenos días, Héctor. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Se dio la vuelta. El rostro impasible. Señora. Él asintió, pero sus ojos, se posaron en mi hombro izquierdo, luego en el suelo y luego de nuevo en la radio. No me miró a los ojos. Evitado. Mi sangre se detuvo. ¿Está todo bien con las patrullas nocturnas? Todo nominal, señora. Sistema operativo. Disculpe. Pasó a mi lado y de repente se centró en una amenaza inexistente más adelante. Los agentes de policía lo saben. Los ex policías siempre lo saben. Ven lo que los civiles no ven. Ven comportamiento. Ven lo que no encaja. Y Héctor Doyle, mi roca de seguridad, ya no podía enfrentarme. Esa noche comencé a investigar. No sentimientos. Datos. Saqué los informes operativos que Graham estaba preparando para mí. Generalmente denso, técnico, centrado en negociaciones de alto nivel. Los de las últimas 6 semanas fueron diferentes. El nombre Savannah aparecía en todo. Semana 3, se identifica discrepancia en la factura del proveedor. S. Hart. Semana 4, paquete de incorporación de nuevos clientes rediseñado. S. Hart. Semana 5, coordinación con legal para nuevo modelo SLA. S. Hart. Semana 6, proyecto de digitalización de archivos físicos. S. Hart adelante. Este no era el trabajo de un coordinador administrativo. Era el trabajo de un director de proyecto. Asociado de operaciones. Ella no solo respondía llamadas telefónicas. Se estaba entretejiendo en el tejido de la empresa. Para mi marido. Abrir nuestro Slack corporativo fue como abrirse una herida. El canal de operaciones fue impecable y profesional, pero las interacciones tuvieron un sabor nuevo. No fue solo Graham quien delegó. Fueron ellos colaborando. Graham, Savannah, ¿recibiste ese archivo del proveedor? Savannah, lo tengo. Es más complicado de lo que pensábamos. Estoy cruzando los apartados postales ahora. Graham, sabía que lo verías. Déjame saber lo que encuentras. Savannah, necesito tu anulación a nivel de director para el software de archivo. Graham, envío. Eres un salvavidas. Fue el tono. Intimidad fácil. Los supuestos compartidos. Hice clic en sus perfiles. Los indicadores de estado casi siempre están sincronizados. Verduras. Activos. Mucho después de que Maya y el resto del equipo se hubieran ido. Necesitaba un procesador externo. Necesitaba a Maya. La llamé a mi oficina, la caja de cristal, y cerré la puerta. Hasta el final. Su expresión aguda se volvió seria. Oh. ¿Qué pasa, jefe? Apoyada contra el cristal, con los brazos cruzados, mordisqueó la punta del bolígrafo rojo. ¿Quieres una Maya sincera o un empleado sincero? Maya es sincera, siempre, suspiró. Es extraño. No puedo señalarlo. Ella es buena. Terriblemente bueno. Es eficiente. Es inteligente, a los clientes les encanta. Nunca tarde. Nunca comete errores. Ese es el problema. Confirmó entrecerrando los ojos. No es humano. Es una actuación. Y Graham dudó. Continuar. Él cambió. Bajó la voz, incluso con la puerta cerrada. Era ese pilar tranquilo y estable. ¿Sabes? Ahora está, no sé, distraído, inquieto. Y él se somete a ella de maneras extrañas. Pregunté por una nueva autorización de seguridad. Él dijo, pregúntale a Savannah. Ella se está ocupando de los nuevos protocolos. Ella es la administrativa. No, pero ¿por qué se ocupa de protocolos de seguridad? Algo anda mal. Los números son geniales. Pero el clima aquí se ha vuelto amargo. No puedo especificar. No era necesario. Acabo de validar mis datos. El suelo ya no estaba simplemente inclinado. Estaba colapsando bajo mis pies. Tuve que actuar.
Pero tenía que ser invisible. La paranoia es una enfermedad de los directores ejecutivos. Si actuaba y me equivocaba, destruiría mi matrimonio y la moral de mi empresa. Un correo electrónico de rutina de Héctor Doyle llegó a mi bandeja de entrada. Asunto: P3 actualizaciones de seguridad. Según lo presupuestado, actualizaremos el almacenamiento del servidor para todas las grabaciones de vigilancia. También instalaremos 2 cámaras de alta definición en el corredor oeste de archivos y una en los muelles de carga. La instalación está prevista para este viernes. Mis dedos se cernieron sobre el teclado. Archivo físico. Responsable proyecto digitalización S. Corazón. Era una actualización estándar, aprobada hace meses cuando estábamos preocupados por los robos en el área de almacenamiento. El momento justo era conveniente. Aprobado. Proceda según lo planeado. Buena iniciativa. Yo envié. La semana siguiente tuve que volar a Austin para finalizar las negociaciones sobre el nuevo contrato de oficina. 48 horas de salida. Odiaba dejar la empresa. Fue como abandonar una fortaleza indefensa. En el aeropuerto, esperando abordar, apareció un nuevo mensaje de Slack en la pantalla. De Savannah. Sin preámbulo, solo quería hacérselo saber. Hoy me quedaré hasta tarde para atacar finalmente ese proyecto de archivo físico. Los papeles son un desastre. Graham dijo que podría empezar antes. Buen viaje. Mis manos se congelaron. El pasillo del archivo. Las nuevas cámaras. El viaje que me obligó a estar afuera. Escribí una palabra: recibido. Al aterrizar en Austin, no fui al hotel. Fui directamente al espacio de coworking, me conecté a la VPN segura y accedí al servidor financiero. Saqué los informes de gastos de los últimos 90 días. Graham's estándares. Los patrones de malla. Y luego un nuevo expediente: Savannah Hart. Tenía una tarjeta corporativa. Aprobación de Graham. Su firma digital en el formulario, pequeño material de oficina y necesidades del cliente. Los gastos no eran suministros. Eran entretenimiento para el cliente: una cena de $120 en Il Forno, un almuerzo de trabajo de $90 en Side Rail, otros $150 en Il Forno. Pequeño. Habitantes. Todo anticuado. Revisé la agenda. Cada uno coincidió con una noche en la que trabajé hasta tarde, o un día en el que estuve fuera. Esta no fue una cuestión administrativa. Fue una operación paralela. La vibración del celular sobre la mesa me hizo estremecer. Mi mamá. Lo dejé en el correo de voz. Ella volvió a llamar de inmediato. Suspiré, el peso del cansancio se posó sobre mí como una pizarra, y respondí. Noelle, cariño, tu papá y yo estábamos hablando. Estamos muy orgullosos de Savannah. La voz dolorosamente alegre. Mamá, estoy en una reunión. Esto solo lleva un segundo. Ella acaba de llamar. Suena tan maravilloso. Pero hija, ella está trabajando muy duro. Dijo que se queda hasta tarde casi todas las noches, reorganizando toda la oficina para Graham. Se está apoderando de todo. Se siente como si estuvieras bajo una presión tremenda. El aire en el cubículo estéril se hizo más tenue. Sabía lo que vendría. Hace el trabajo de 3 personas. Bueno, mi madre cambió su tono, de orgullosa a preocupada. Debes pensar seriamente en darle un aumento sustancial y un puesto real. Ella se lo merecía. ¿No lo crees? Colgué. Las piezas no encajaban. Chocaron. Tarde en la noche. El elogio exagerado de Graham. Acceso a protocolos. La cuenta de gastos secreta. Presión familiar por más dinero, más estatus. No fue un trabajo. Fue una infiltración. Un ataque coordinado en varios frentes. Me quedé allí. Las luces fluorescentes zumban en lo alto. La máscara del director ejecutivo tranquilo y lógico se había caído. Solo fui yo. La niña que vio el jarrón romperse, sabiendo que sería ella quien pagaría la cuenta. Abrí mi cuaderno personal. El de cuero que Graham me había regalado en mi primer cumpleaños.
Escribí en una página limpia. Si me equivoco, me disculparé. Admitiré mi paranoia. Iré a terapia. Arreglaré mi matrimonio y le pediré perdón a mi hermana. Pero si tengo razón, si esto es lo que parece, si me están haciendo esto dentro de mi empresa, entonces no estoy simplemente salvando un negocio. Estoy guardando lo único que construí y que era verdaderamente mío. Y quemaré toda la fábrica hasta los cimientos para salvarla. No dormí en la habitación del hotel en Austin. El sueño es una función biológica y me habían reducido a una terminal de mando. Me senté en el silencio estéril del aire acondicionado, mirando el reloj de mi mesa de noche que marcaba la 1:17 de la madrugada. Eran las 11:17 en casa. La sala de archivos estaría a oscuras. Mis manos estaban firmes. La adrenalina se había metabolizado, dejando tras de sí una calma gélida y cristalina. Abrí la aplicación de comunicaciones cifradas y llamé a Héctor Doyle. Respondió al segundo timbre en voz baja y alerta. Héctor. Estoy invocando la anulación ejecutiva. Cierra la puerta de tu oficina. Una pausa de medio segundo. Luego el ruido sordo de la cerradura al abrirse. Estamos a salvo. Realice copias de seguridad de vigilancia. Nueva cámara. Corredor oeste del archivo. Necesito las imágenes entre las 9 de la noche y las 11 de la noche. Tu horario. Hoy. El silencio que siguió no fue de confusión. Era denso. El sonido de un hombre esperando una pregunta que nunca quiso responder. Y su voz se volvió espesa, estática. ¿Me estás preguntando por algún incidente concreto de hoy, o por lo que ya sé, señora, asterisco? El hielo de mis venas, que creía sólido, se resquebrajó. ¿Qué sabes ya, Héctor? Llevo unos 3 meses preocupada. Desde que terminó el periodo de prueba de la señora Earp. 3 meses. Todo su empleo posterior al periodo de prueba. Las partes. Los viajes. Informes de gastos. Sus evasiones en los pasillos no fueron confusión. Era el peso insoportable de lo que sabía. No quería traer chismes, jefe. Continuó. Pero él. El ex policía que llevaba dentro emergió, crudo e implacable. No fue un chisme. Era un dossier minucioso construido pieza a pieza, sin prisas, sin emoción. No actúas por sospecha, actúas por defecto. Y me dieron un patrón. La cámara de archivo de esa noche fue solo el último dato. Envíame el archivo. Mi voz era una línea recta sin vacilar. No, bueno, no tanto. Enviar. Ahora. A través del canal ejecutivo cifrado. El enlace apareció en mi bandeja de entrada. Hice clic. La pantalla del portátil era la única luz en la oscura habitación del hotel y me pintaba la cara de un azul frío y mortal. El archivo contenía 3 clips. Clip 1, CM04 Corredor de archivos, sello 9:52. Anoche en blanco y negro, granulado. Savannah estaba parada frente a un gabinete de metal. Graham entra en escena. No lo dudes. No pares. Él camina directamente hacia ella, le pone las manos en la cintura y la hace girar. Ella levanta la cara. Él la besa. No fue un error. No fue un lapso robado y vacilante, un momento de debilidad. Fue un beso de intimidad profunda y establecida. Lejos. Posesivo. La presionó contra el armario, su cuerpo protegiendo el de ella del pasillo. La marca de tiempo avanzó, 9:53. 9:54, él tomó su mano y la apartó. Cabeza inclinada hacia atrás, una risa muda. A la boca oscura de los cuartos de almacenamiento, la habitación B. Ese armario de servicios públicos en el que nunca me molesté en poner una cámara. La puerta se cerró. El pasillo estaba vacío. Mis pulmones se detuvieron. No estaba viendo una traición. Estaba viendo una rutina. Clip 2, cámara 09 garaje estacionamiento P2, sello 6:30. Hace 3 semanas. La fecha coincidió con mi viaje de expansión a Chicago. Mi vuelo había despegado a las 5 de la tarde. Era su coche.
Savannah se sentó en el asiento del pasajero. Se encendió la luz interior. No abandonaron el lugar. Se inclinó sobre la consola. Se besaron. Su mano se enredó en su cabello. Clip 3, cámara 01 Frate Elevator, sello 12 y 15. Hace 6 semanas. La fecha coincidía con mi visita al sitio de Austin. Las puertas del ascensor se cerraron. Estaban solos. Graham, sin dudarlo, pulsó el botón rojo de emergencia. La luz roja inundó el reducido espacio. Se dio la vuelta. Apoyó a Savannah contra la pared del ascensor y la levantó del suelo. El ángulo de la cámara era alto. Clínico. Gráfico. Innegable. Cerré la computadora portátil. No lloré. No grité. No tiré el portátil contra la pared. La parte emocional de mi cerebro, la que había creído tontamente en el equilibrio, en la roca sólida, simplemente se apagó. El fuego ardió hasta que solo quedó el frío, la lógica estructural, la evaluación sin sentimientos. La infiltración fue completa. El sistema comprometido. El único protocolo que quedaba era un reinicio completo. Una purga. Tomé el primer vuelo por la mañana. Aterricé a las 7:04 de la mañana, conduje a casa. La calle brillaba con el rocío de la mañana. Su coche estaba en el garaje. Estaba en casa. Entré. El olor del café. El grave zumbido de una voz cantante. Estaba en la cocina, usando esa camiseta universitaria gris que me encantaba, la que hacía que sus ojos parecieran más cálidos. Revuelva la masa para panqueques en un recipiente de vidrio con una cuchara de madera. De espaldas a mí. Oye, dijo sintiendo mi presencia. Se dio la vuelta. Una sonrisa fácil y brillante en tu rostro. No él. Volviste temprano. Solo levanté una mano. Pasé junto a él hacia la isla de mármol de la cocina. Dejé la computadora portátil sobre el mostrador. Lo abrí. Giré la pantalla hacia él. Presioné reproducir. No mostré el ascensor. No mostré el auto. Mostré el pasillo del archivo. De anoche. El sonido de la cuchara de madera golpeando el recipiente de vidrio fue agudo. Se le resbaló de la mano y cayó al suelo de baldosas con un crujido húmedo. Un pequeño chorrito de masa le golpeó el tobillo desnudo. La sonrisa se desvaneció. El color desapareció de su rostro, dejando un gris ceniciento enfermizo. Se quedó mirando la pantalla. Se enfrentó a sí mismo. Miró a mi hermana. No, bueno, su voz era un susurro ahogado. No, espera, eso te lo puedo explicar. Finalmente lo miré. No para mi marido. Por una responsabilidad. Por una amenaza. ¿Explicar qué, Graham? Mi voz era tranquila. Quirúrgico. Explica que pusiste a mi hermana contra la pared de mi empresa. O explicar la cena en el forno, mesa 105, el jueves pasado, pagada con mi tarjeta corporativa, sellada la noche que estuve en Chicago. Su boca se abrió. Cerró. Pánico puro. Animal. Lo habían pillado sin guión. Recoge tus cosas. Mi voz era plana, fría como el mármol. Tienes 10 minutos. Luego Héctor vendrá y te acompañará fuera de mi propiedad. No, él, por favor, escúchame. Se abalanzó hacia adelante y me agarró del brazo. No es Savannah. Ella es vulnerable. Ella. Solté mi brazo de su agarre. 10 minutos. Ven a la oficina de mi casa. Cerré la puerta. Inicié protocolos de terminación. Abre los 2 documentos que habías escrito en el avión. 1. Terminación por causa justificada. 2. Incumplimiento grave del deber fiduciario y concierto para malversar bienes sociales. Firmé digitalmente. Accedí al panel administrativo de Riverton Scaleworks. Graham Whitaker, acceso revocado. Llavero desactivado. Tarjetas corporativas canceladas. Credenciales de red bloqueadas. Correo electrónico congelado y archivado. Savannah Hart, acceso revocado. Llavero desactivado.
Tarjeta corporativa cancelada. Credenciales de red bloqueadas. Correo electrónico congelado y archivado. Llamé a Héctor. Está en casa. Realizar apagado. Ambos. Ahora. Sí, señora. Ya estoy en camino. Observé desde la ventana de mi oficina, que da al patio delantero. 5 minutos más tarde, Graham salió por la puerta principal. No con una maleta. Con una bolsa de deporte arrugada. El sedán negro de Héctor estaba estacionado en la acera. Héctor bajó. Él no habló. Simplemente le tendió un gran sobremanila, su carta de renuncia. Graham, con el rostro pálido y enrojecido, se lo llevó. Se subió a su propio coche. Permaneció allí durante 30 segundos completos, con la frente apoyada en el volante antes de alejarse. La purga fue limpia. Quirúrgico. La casa estuvo en silencio durante exactamente 60 segundos. Entonces mi teléfono sonó. Evelyn Hart. Respondió. El frío había desaparecido. En su lugar, una rabia blanca e incandescente. Concentrado. Noelan Hart. La voz de mi madre era un grito, un sonido que no había escuchado en años, vibrando de histeria. ¿Qué hiciste? Savannah acaba de llamarme. Está histérica. Le ordenaste a un matón que la arrojara a la calle. ¿Cómo te atreves? La despidieron por justa causa, madre. Mi voz no tembló. Igual que mi marido. Es tu hermana. Ella no es mía en absoluto. Escúchame bien. Estás poniendo en riesgo a su bebé con este estrés. La palabra quedó flotando en el aire. Embarazo. No fue un alfiler. Fue un martillo. La última pieza del rompecabezas. Tarde en la noche. Cenas con clientes. Las credenciales fabricadas. La presión coordinada de los padres por un aumento por un puesto. No fue solo un caso. Fue una adquisición hostil. La estás sometiendo a tanto estrés que podría lastimar al bebé. Gritó mi madre. Ya no es mi problema. Colgué. Llegaron 2 horas después. No tocaron. Mi padre, Charles, usó la llave de emergencia que le había dado hace años. Los 4. Un frente unido. Entraron a mi habitación. Testifica contra mí. Presentar evidencia de años de inestabilidad emocional. De celos patológicos. De una supuesta obsesión por destruir a mi propia hermana. Amish Blake no parpadeó. Sus dedos, largos y pálidos, se deslizaron por la mesa de cristal mientras absorbía cada palabra. El silencio en la habitación era tan denso que se podía oír el zumbido de los servidores de abajo. Su oficina estaba encima del centro de datos de un banco de inversión, una elección estratégica. Nadie grita donde duerme el dinero, suele decir. Quieren dinero, dije. No la justicia. Sin reparación. Dinero y control. ¿Y el bebé? Su voz era un bisturí esterilizado. Es una pieza en el tablero. Abrí la carpeta sobre la mesa. Aquí están los exámenes prenatales de Savannah de los últimos 3 años. Tiene síndrome de ovario poliquístico. Los médicos dijeron que quedar embarazada sería un milagro. Pasé el dedo por un gráfico resaltado. Comenzó a recibir inyecciones de hormona estimulante del folículo hace 8 semanas. Casualmente al mismo tiempo, Graham olvidó su anillo en la oficina por 3ª vez. Amish inclinó la cabeza, solo 1 grado. Fue el equivalente a una gran ovación viniendo de él. Grabaste las conversaciones de hoy. No fue una pregunta. Audio y vídeo. Deslicé el teléfono por la mesa. No firmaron nada. No existe ningún acuerdo de confidencialidad vigente. Y como puedes ver, toqué la pantalla, donde brillaba en 4K la imagen congelada de Graham y Savannah en el montacargas. No les ha importado mucho la privacidad estos últimos meses. El embarazo es real. Ya estaba 3 pasos por delante. Le haré una prueba de ADN al nacer. Hasta entonces abrí otro expediente, aquí tengo sus estados de cuenta conjuntos. Depósitos en efectivo, siempre por debajo del límite de notificación. 2 vuelos a las Bahamas el mes pasado.
Una tarjeta de crédito abierta hace 6 semanas con un límite de 50.000. Planificación. Cerré la carpeta. Pensaron que iba a llorar. Que iba a suplicar. Que iba a pagar. Amy se reclinó en su silla, con los dedos entrelazados bajo la barbilla. ¿Y qué quiere usted, señorita Navidad? No lo dudé. Quiero que se vayan de mi empresa como si nunca hubieran existido. Quiero que se revoque cada acción, cada opción, cada centavo de bonificación no conferida. Quiero que su nombre sea eliminado de todos los documentos corporativos, pasados y futuros. Respiré hondo. Y quiero que Graham firme una renuncia permanente a cualquier derecho sobre el niño. Si es suyo. Comprendido. Amis abrió el cajón del escritorio y sacó un contrato preescrito. Esto va a doler. Hace meses que me duele. Él sonrió. No fue una sonrisa amable. Entonces hagámosles daño. Firmé sin leerlo. Cuando salí de la oficina, el sol ya se había puesto. La ciudad de abajo brillaba como una placa de circuito impreso, vetas de luz conectando torres de acero y ambición. Mi coche estaba esperando en la puerta y el conductor estaba junto a la puerta trasera. No entré. En lugar de eso, me quité el abrigo y lo tiré sobre el banco. Me subí al asiento del pasajero. Llévame a The Vault, dijo. El conductor no preguntó por qué. Sabía que era The Vault. Un club privado en el piso 47 de un edificio sin letrero. ¿A dónde iban los realmente ricos cuando necesitaban algo más que dinero? Necesitaba un trago. Necesitaba un plan. Y sobre todo, necesitaba un testigo que no pudiera ser sobornado. Villano. Y querían que me arrodillara. El artículo era un cuchillo, afilado, preciso, clavado justo donde la reputación se encuentra con el miedo. Cada palabra elegida para sangrar, rabia celosa, larga historia de inestabilidad, despedida cruelmente. Mi madre, siempre la estratega alimentando la narrativa con migajas de verdades distorsionadas, servía en platos de porcelana para la prensa. Noelle siempre ha sido difícil. Ella nunca aceptó que Savannah fuera más brillante. Graham era lo único que la mantenía estable. Yo leo. Really. Y luego sonríe. Porque no entendían una cosa fundamental, ya no era la mujer que temblaba ante un escándalo. Yo era la mujer que había pasado la noche anterior con un equipo forense desmantelando cada centavo que Graham Whittaker había tocado en los últimos 3 años. Maya llamó a la puerta de mi oficina sin esperar respuesta. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos ardían. Nos llamaron monstruos, dijo, arrojando la tableta sobre la mesa. La pantalla mostraba el artículo, ahora con 12.000 compartidos. Dicen que despediste a Savannah por celos. Que Graham fue el genio detrás de todo. Que eres inestable. Le devolví la tableta. Tienen razón en una cosa, dije abriendo el cajón del escritorio. En el interior, un dosel negro con el logo de Keaton Price. Graham fue el genio detrás de algo. Simplemente no era lo que pensaban. Maya tomó el dosel. Hojeó las primeras páginas. Sus dedos se detuvieron sobre una mesa resaltada en rojo. ¿Es este el informe preliminar? Es la punta del iceberg, respondí, levantándome. ¿Quieren una guerra pública? Démosleslo. Pero no con lágrimas y disculpas. Con números. Con prueba. Con una verdad tan fea que hará que el periódico se retracte del artículo antes del desayuno. Ella tragó con fuerza. ¿Qué encontró Keaton? Abrí la ventana. Abajo, la ciudad latía con indiferencia. Pero no por mucho tiempo. Graham no solo estaba robando a la empresa, Maya. Él la estaba vendiendo. Poco a poco. Me volví para mirarla. Creó 7 vendedores fantasmas en los últimos 2 años. Todos con direcciones de apartados postales, todos facturando por servicios que nunca fueron prestados. Todo con pagos aprobados por él. Todo con depósitos directos a una cuenta en el Caribe, adivinen qué. Pertenece a una tal Savannah Hart Whittaker. Maya se tapó la boca con la mano. Dios mío. Eso no es todo, continué cogiendo otro documento. Las cenas de clientes que tanto elogió.
La mitad de ellos nunca sucedieron. Los demás. Se trataba de reuniones con ejecutivos de 2 empresas competidoras. Estaba negociando la venta de nuestros algoritmos logísticos. Los mismos que desarrollamos con Sangre, Café y Noches de Insomnio. Los mismos que valen más que todo este edificio. Se sentó, sus piernas repentinamente frágiles. ¿Y Savannah? A Savannah sonrió sin alegría. Ella no era solo la amante. Fue el socio. Los honorarios de consultoría que ella ganó. Dinero de la empresa, blanqueado a través de una empresa fantasma que registró 3 meses después de ser contratada. ¿Y ese bebé que están usando como escudo? Los registros médicos muestran que comenzó la atención prenatal un mes antes de que Graham solicitara el divorcio. Un mes antes comenzó a transferir activos fuera del país. Maya me miró con los ojos húmedos. Con esto te destruirán. Se convertirá en un circo. No si ellos mismos se destruyen primero, dije, levantando el teléfono. Amos ya está con la prensa. A las 11 de la mañana reciben un comunicado. Riverton Scalworks inicia acciones legales contra ex ejecutivos por fraude, malversación de fondos e infracción de propiedad intelectual. A las 11:05 de la mañana, el sitio web de la compañía publica una cronología detallada con pruebas de cada centavo robado. A las 11:10 de la mañana, Keaton Price envía copias de los informes al FBI y a la SEC. Ella respiró hondo. ¿Y la familia? Tu madre. Mi madre, la interrumpí con voz gélida, descubrirá que la hija que siempre subestimó es la misma que está a punto de desenmascarar al yerno que tanto adoraba como un ladrón. ¿Y cuando todo se calme? Presioné el botón del intercomunicador. Héctor. Envía a Amos. Es hora de comenzar el contraataque. La pantalla de la computadora me quemó los ojos, pero no fue el resplandor lo que me cegó, fue la ira. El artículo estaba allí, rociando veneno en letras negras sobre fondo blanco. Noelle Whitaker, la reina de hielo que destruyó a su propia familia por ambición. Cada palabra era un cuchillo, retorcido por manos que nunca se ensuciaron para construir lo que yo había construido con Sangre y Noches de Insomnio. Mis dedos temblaron sobre el teléfono. Un timbrazo y Amos contestaría. Un grito y descargaría toda esa furia con alguien, cualquiera. Pero luego me detuve. La ira era un lujo. Y lujos que ya no podía permitirme tener. Un nuevo correo electrónico apareció en la bandeja de entrada. 2 minutos antes. Remitente, precio de Keaton. Asunto, conclusiones preliminares, expediente del proveedor. Adjuntos, SH Consulting. Señora Corazón. Encontramos el primer fantasma. Cerré la pestaña del navegador con un clic seco. El artículo, la narrativa que me pintaba como un villano, todo era ruido. Habían llevado el habeas corpus a una guerra de datos. ¿Y yo? Tenía un ejército de hojas de cálculo, rastros y verdades brutales adjuntas a ese correo electrónico. Abrir el documento fue como encender una luz en una habitación oscura. La primera página, un diagrama de flujo simple, limpio y letal. Lo más hermoso que jamás había visto. Y luego empezó a pelar la cebolla. Nivel 1, el fantasma. Consultoría SH. Una compañía de títeres de factura impecable, logotipo elegante, una S y una H entrelazadas como serpientes. Servicios vagos pero plausibles, revisión operativa estratégica del tercer trimestre, optimización del contrato de proveedores. Valores siempre justos por debajo de los $10.000 estadounidenses, el límite que exigiría mi suscripción secundaria. Graham, como director de operaciones, había aprobado cada centavo. Los pagos mensuales de $9,500 comenzaron exactamente 60 días después de la contratación de Savannah. Keaton había retirado los documentos de registro de SH Consulting. Una LLC fantasma, dirigida a un PO. Caja. Único firmante de la cuenta bancaria, S. Hart. Mi hermana. El coordinador administrativo tenía una empresa consultora. Y yo era su único cliente. Nivel 2, la empresa familiar. El equipo forense no se detuvo en la empresa fantasma. Siguió el rastro del dinero.
Cada mes dentro de las 48 horas posteriores al depósito de Riverton, se transfirieron $4,000 de la cuenta de SH Consulting a otra cuenta. Una cuenta corriente conjunta. Titulares: Charles Hart y Evelyn Hart. Mis padres. Esto no fue solo un robo de Savannah. Era una empresa familiar. Una tarifa de consultoría por sus servicios, presión emocional, protección emocional, la farsa de la hija redimida. Cuando mi padre me miró a los ojos y me dijo, piensa en la familia, no fue una súplica moral. Era un aviso de facturación. Capa 3. Las vacaciones del cliente. El equipo comparó el gasto en entretenimiento del cliente de la tarjeta corporativa de Savannah con sus redes sociales, que estúpidamente por su parte eran públicas. Un masaje para parejas en The Gilded Spa, $450. Publicación de Instagram, Savannah y Graham con batas blancas y copas de champán levantadas. Subtítulo: El mejor novio del mundo sabe cómo abrazarse después de una larga semana. Almohadilla bendiciones. El mayor gasto, $4,200 en el L. Svaneal Resort en Cabo San Lucas. Justificación en el sistema, cumbre estratégica con cliente externo. Ese fin de semana estuve en Austin, cerrando el trato sobre el nuevo almacén. Keaton extrajo los metadatos de las fotografías etiquetadas del resort. Allí estaban, Graham y Savannah, riendo junto a la piscina, con una jarra de margaritas medio vacía entre ellos. Marca de tiempo, 2:37 de la tarde del sábado. Mientras trabajaba, ellos se daban un festín con mi dinero. No solo estaban robando. Estaban celebrando el botín. Capa 4. La lavandería digital. Graham no era estúpido. Parte del dinero desapareció por caminos más tortuosos. Pagos a una empresa de servicios de migración de datos de emergencia, facturas impecables, pero con un detalle: las transferencias iban a una billetera de criptomonedas. El equipo lo rastreó. El camino fue complejo, saltando entre mezcladores diseñados para borrar rastros, pero encontraron la salida: retiros de una cuenta bancaria. Propietario: Graham Whitaker. No se limitó a esquivarlo. Lavado. Utilicé el lenguaje de mi propia industria como cortina de humo. Capa 5. La mentira que abrió la puerta. Mientras los auditores investigaban, llamé a la oficina del colegio comunitario que figuraba en el currículum de Savannah, el que tanto había impresionado a Graham. Lo siento, dijo el encargado después de escribir, hacer una pausa y volver a escribir. No tenemos a nadie con ese nombre. En ningún programa. ¿Estás seguro de que es esta institución? Sí. Estaba seguro. El certificado era falso. Prueba de su transformación, un engaño. Ella había entrado en mi oficina armada con una mentira. ¿Y mi marido? No solo lo aceptó. Él la aplaudió. Capa 6. El correo electrónico que implosionó todo. Héctor y su equipo tenían acceso a computadoras portátiles y teléfonos celulares corporativos. Todos los datos, incluidos los que creían que habían eliminado. En el correo basura de Graham, un intercambio con mi padre. 2 meses después de que contrataran a Savannah. Pregunta de Charles: ¿cuándo vence el primer pago? La respuesta de Graham, breve y fría. Charles: la primera transferencia de Sage sale la próxima semana. No olvides la historia: son los honorarios de consultoría de Savannah por un trabajo estratégico no registrado. No dejes que Noelle vea las declaraciones. Ella cree que estás luchando. Mantengámoslo así. No fue solo una colusión. Era teatro. El padre decepcionado, el yerno preocupado, todos actores de un plan para desangrarme. Y hazme dudar de mí mismo. Capa 7. El contrato que se convirtió en trampa. Amos Blake tenía una copia del contrato de Graham sobre su escritorio, marcada con rotuladores de 3 colores. Cuando entré con las nuevas pruebas, simplemente golpeó el papel con la punta de su bolígrafo. Sección 4. A. Leyó con voz seca. Deber fiduciario. El señor Whitaker se compromete a actuar, en todo momento, en el mejor interés de Riverton Scalworks. Tiene prohibido realizar transacciones por cuenta propia o cualquier actividad que constituya un conflicto de intereses. Volvió a llamar. Sección 6. C. No competencia y no captación.
Se le prohíbe establecer o mantener un interés financiero en cualquier entidad competidora o de consultoría durante el empleo. SH Consulting, dije. Es una violación directa, deliberada y espectacular, ¿no? Amos cerró el trato con un chasquido. Su petición de equidad no es simplemente nula. Es fraudulento. Capa 8. Las confesiones que creían borradas. El informe final de Héctor fue el corazón podrido de la conspiración. Su equipo recuperó una secuencia de mensajes borrados de teléfonos móviles corporativos. Una cronología palabra por palabra de la estafa. De Graham a Savannah, una semana antes de que la contrataran. Sé exactamente quién ella espera que seas. Pero. Mejor. Humilde. Ansioso. Las palabras de Graham fueron una receta, un manual sobre cómo manipular a tu propia hermana. Déjame encargarme del resto. Esta es nuestra única oportunidad. Y Savannah hizo lo mismo. Un mes después de ser contratada, su mensaje fue pura victoria. Tragó. ¿Crees que soy un prodigio por encontrar esa superposición en el software? Mañana configuraré la cuenta. Arquitectura perfecta. La noche de su viaje a cabo, mientras bebían margaritas junto a la piscina, pagadas con dinero de la expansión de Austin, nuestro dinero, Graham escribió. Para nosotros. Para nuestra nueva familia. Las pruebas ya no eran solo hechos vagos. Eran una narración, una trama fríamente calculada, fraude, malversación, apropiación indebida. Todo diseñado para robar no solo mi compañía, sino también mi dignidad. ¿El embarazo? No fue un obstáculo. Fue el golpe final, la palanca que usarían contra mí. Amos Blake no reaccionó. Él atacó. No se limitó a responder a su acción. Lanzó una contraofensiva tan masiva que los noticieros locales volvieron a difundir nuestro nombre, esta vez con titulares que nunca imaginaron. El proceso fue público, 120 páginas de pruebas irrefutables. Fraude. Hurto mayor calificado. Malversación de fondos. Conspiración para defraudar. Incumplimiento del deber fiduciario. Acceso no autorizado a los sistemas. Civil rico. No perdonó a nadie, Graham Whitaker. Savannah Hart. Y como cómplices, Charles y Evelyn Hart. La demanda no solo pedía el sobreseimiento de sus cargos. Exigió la devolución de cada centavo robado, además de daños punitivos, intereses y todas las costas judiciales. Pero Amos no se detuvo allí. El mismo día presentó una moción de emergencia ante el tribunal. Adjuntos extractos bancarios, transferencias, registros de billeteras de criptomonedas. Pidió y obtuvo una orden ex parte para congelar todos sus activos. Cuentas de SH Consulting. Cuentas personales de Graham. De Savannah. Incluso la cuenta conjunta de mis padres. El juez, ante el evidente riesgo de que movieran el dinero, firmó la orden en un plazo de 24 horas. Las tarjetas han sido bloqueadas. Las cuentas están bloqueadas. El motor financiero de su nueva vida fracasó al instante. Pero el golpe más cruel aún estaba por llegar. Amos recopiló todo, el informe de contabilidad forense, los vídeos de vigilancia, los certificados falsificados, los correos electrónicos, los mensajes recuperados. No se lo envió a su abogado. Lo hizo entregar en mano por mensajero en la oficina del fiscal general del distrito. La carta de presentación era seca, letal. A quien pueda interesar, se adjunta evidencia de posibles delitos financieros intencionales cometidos contra mi cliente, Riverton Scalworks. Confiamos que el caso merece su atención inmediata. Ya no era una pelea familiar. Ya no se trataba de una demanda por despido improcedente. Era la escena de un crimen. ¿Y yo? Dejé de ser la víctima. Ahora yo era el testigo estrella de la fiscalía. Una sala de audiencias no es un lugar para la verdad. Es un escenario. Y gana quien cuente la mejor historia. Ellos entendieron esto. Entraron en el primer día del juicio civil como actores de un drama bien ensayado. Savannah, la víctima, un vestido premamá de color gris claro, lo suficientemente holgado como para insinuar, pero no revelar, su barriga. Su mano temblaba sobre su vientre, sus ojos muy abiertos, su cara lavada con maquillaje.
Fragilidad personificada. Graham, el protector, barba corta, ropa una talla demasiado grande, como si el estrés lo hubiera consumido. Sostuvo la mano de Savannah con aire de masculinidad herida, con la barbilla levantada y los ojos fijos en el juez. El hombre que defiende lo suyo. Y en la primera fila, los padres devastados, Evelyn con un pañuelo arrugado entre los dedos, Charles con esa mirada que conocía tan bien, decepción pública, calculada para doler. Su abogado, un hombre de voz aterciopelada, inició su espectáculo. Este no es un caso sobre contratos o datos, dijo, caminando ante el jurado como un predicador. Es un caso de celos. Sobre una rivalidad gélida, arraigada en la infancia. Me señaló. Esa mujer, bajó la voz, llena de desdén, es una brillante empresaria. Nadie discute esto. Pero ella es una mujer fría. Una mujer que desde pequeña envidiaba a su hermana menor, más sexy y más sensible. Una mujer que al descubrir que su hermana finalmente había encontrado la felicidad con el hombre que nunca podría conservar, no celebró. Ella tomó represalias. La palabra quedó flotando en el aire. Usó todo el peso de su corporación no solo para despedirlos, sino para destruirlos. ¿Y por qué? Se volvió hacia Savannah, su voz ahora era un susurro paternal. Es por eso. Señaló su vientre. Porque me enteré del embarazo. Y en un ataque de celos, los despidió, negándole a su hermana sus derechos más básicos como madre. Dejándola a ella y a su nueva familia sin nada. El jurado me miró. Yo era la reina del hielo. La hermana estéril y celosa. El monstruo corporativo. Vi cómo la narrativa echaba raíces. Yo era la porcelana rota, Savannah, el dulce que se deshace en la boca. Cuando llegó mi turno de declarar, su abogado atacó. No es cierto, señorita Hart, que usted regresó de Austin en un vuelo nocturno, se enfrentó a su marido y los despidió en menos de una hora. Rescindí sus contratos, sí. Después de descubrir su relación. Por conductas graves, incumplimiento del deber fiduciario y apropiación indebida de bienes sociales. ¿Desvío? Se rió con incredulidad. ¿Quieres decir, una relación personal? Me refiero a malas prácticas financieras. Entonces usted afirma que el despido, días antes de que mi clienta anunciara su embarazo, fue una mera casualidad. No sabía del embarazo en el momento de la interrupción, respondí con voz firme, plana. Me informaron más tarde cuando vinieron a mi casa a exigir apoyo económico. O sea, ¿niegas que esto tenga que ver con el bebé? Levantó la voz fingiendo shock. Afirmo bajo juramento que el despido fue resultado de un patrón de conducta delictiva. Fue entonces cuando Savannah entró en escena. Un sollozo ahogado. Un temblor en el cuerpo. Graham la abrazó mientras ella se llevaba la mano a la frente. No puedo soportarlo, susurró, lo suficientemente alto como para que la primera fila lo escuchara. El estrés, no es seguro para el bebé. Su abogado intervino. Excelencia, solicito un receso. Mi cliente está bajo extrema angustia emocional. El juez concedió. El jurado está deliberando. Varios me miraron con disgusto. Habían visto el espectáculo, la frágil mujer embarazada, desmoronándose bajo el despiadado interrogatorio de su despiadada hermana. Amos Black no parpadeó. Sentado a la mesa, alineó sus papeles con precisión quirúrgica. La guerra apenas comenzaba. Violación flagrante de los protocolos de cumplimiento que yo mismo ayudé a implementar. La habitación estaba completamente en silencio. Incluso el aire parecía más denso. Amos no necesitó decir nada más. La expresión de Maya, esa mezcla de decepción profesional y desdén casi científico, hablaba por sí sola. Ella no estaba allí para acusar. Estaba allí para explicar, con la paciencia de quien enseña a un niño a atarse los cordones de los zapatos, cómo se había perfeccionado desde dentro un sistema que se suponía infalible. No por un hacker. No por un extraño. Por alguien que conocía cada escapatoria, cada atajo, porque había ayudado a diseñarlos. Y estos pagos, prosiguió Amos como si estuviera confirmando un detalle trivial, ¿a qué corresponden exactamente? Maya se ajustó las gafas. El gesto fue innecesario. Solo quería ganar tiempo para que la respuesta resonara.
La consultoría estratégica que, según registros internos, nunca se realizó. No hay reuniones programadas. No hay informes entregados. No hay ni un solo correo electrónico mencionando el trabajo. Lo que hay, pasó una página en la tableta que tenía delante, son depósitos en cuentas personales, el mismo día en que se aprobaron las facturas. ¿Coincidencia? O miró directamente a Savannah por primera vez, una coreografía. El abogado de Savannah se puso de pie, pero su cliente lo agarró del brazo. Sin miedo. Con furia. Esa máscara de fragilidad se había hecho añicos, y lo que quedaba era el rostro de alguien que por fin comprendió, el juego había cambiado. Ya no eran ellos contra mí. Eran ellos contra ellos mismos. Amos hizo clic en la siguiente imagen. Era una hoja de cálculo. Números fríos, columnas alineadas, celdas resaltadas en rojo. Señores jurados, su voz era casi un susurro, pero cada palabra caía como un martillo. Esto no se trata de traición. No se trata de celos. Se trata de robo. Un robo minucioso, repetido mes tras mes, mientras mi cliente, me señaló, sin dramatismo, sin énfasis, se mantenía en la oscuridad, mientras que a todos ustedes se les mantenía en la oscuridad. No solo le mintieron a la empresa. Mintieron al sistema tributario. Mintieron a los accionistas. Y sobre todo hizo una pausa tan larga que el juez casi intervino, se mintieron a sí mismos, pensando que nadie se daría cuenta. Se volvió hacia la mesa de la defensa. No había ningún triunfo en su mirada. Simplemente una calma mortal, como la de un jugador de ajedrez que ha visto jaque mate 3 movimientos antes. Su próximo testigo, abogado. El abogado de Savannah tragó saliva. Por primera vez, miró los papeles que tenía delante como si no supiera por dónde empezar. La conmoción sacudió los hombros cuando el silencio en la sala del tribunal se convirtió en una presencia física, espesa como el plomo. No eran lágrimas de remordimiento. Eran las lágrimas de alguien que finalmente comprende que la armadura se ha desmoronado y que debajo de ella no hay nada más que vacío. Amos no se movió. No ofrecí pañuelos. No bajó el tono. En cambio, dejó que el eco de la pregunta persistiera, como un veredicto ya escrito. Señorita Hart, repitió con una calma que hirió más profundamente que cualquier grito. La respuesta es sí o no. Levantó la vista con los ojos enrojecidos y su máscara de víctima desmoronándose en tiempo real. El jurado vio por primera vez, no a la madre embarazada traicionada, sino al arquitecto de su propia caída. Sí, susurró. Un sí, eso no fue una confesión. Fue rendición. Amos no sonrió. No era necesario. Se volvió hacia el jurado con los dedos apoyados ligeramente sobre la mesa, como un director de orquesta a punto de tocar el último acorde. Caballeros y damas, comenzó en voz baja, casi íntima, como si estuviera compartiendo un secreto con cada uno de ellos. Nos pidieron que creyéramos en un engaño. Una farsa de amor prohibido, de injusticia corporativa, del embarazo como excusa. ¿Pero qué tenemos aquí? Hizo un gesto hacia las pantallas donde los números, los mensajes, las marcas de tiempo, brillaban como evidencia en un tribunal divino. Tenemos un plan. Un plan tan meticuloso que solo podría nacer de la codicia, no de la desesperación. Tan bien orquestado que se necesitaron 2 criminales, no una víctima. Hizo una pausa. Les dejó mirar a Savannah, ahora acurrucada en la silla, con las manos temblando sobre el vientre que una vez había mostrado como un escudo. Para Graham, cuyos dedos se blanquearon alrededor de la barandilla de los testigos, como si fuera lo único que lo mantenía en pie. No son víctimas, dijo Amos. Son depredadores que mordieron la mano que les dio de comer. Y cuando la verdad los alcanzó, intentaron esconderse detrás de un niño que aún no había nacido. El abogado defensor se puso de pie, desorientado, como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Objeción, señoría. Este es un atractivo emocional. Sentándose, lo interrumpió el juez, sin siquiera mirarlo. Su mirada estaba fija en Amos, como si supiera que estaba presenciando algo raro, la justicia no como un concepto abstracto, sino como una fuerza tangible e implacable. Amos se tomó su tiempo. Sabía que el jurado estaba deliberando. Ahora solo era cuestión de cómo iban a hacer que Graham y Savannah pagaran. Hay una última cosa, dijo haciendo clic en el control remoto.
Las luces se apagaron por un segundo. Cuando regresaron, una nueva imagen llenó la pantalla, un gráfico. No de números, sino de tiempo. Una línea de tiempo que comenzó con la creación de SH Consulting, repasó depósitos sospechosos, los viajes de negocios de Savannah, las aprobaciones nocturnas de Graham, y terminó con una fecha rodeada en un círculo rojo. El día que despidieron a mi madre. Señaló Amos con voz ahora un susurro acerado, es el momento en que se dieron cuenta de que ella lo había descubierto. El momento en que mi madre y aquí por primera vez su voz temblaba, no de emoción, sino de una furia tan contenida que heló la habitación se convirtió en un riesgo. No un ejecutivo. No un colega. Un riesgo que había que eliminar, porque había visto los números que no cuadraban. Porque había pedido demasiado. Se volvió hacia Savannah, que ahora estaba mirando la pantalla como si viera un fantasma. No la despidieron por estar embarazada, señora Hart. Te despidieron porque robaste. Y cuando mi madre intentó detenerte, tú la destruiste. El silencio que siguió ya no fue tenso. Era el silencio de un veredicto ya escrito en el aire. Amos recogió sus papeles. No había nada más que decir. No más preguntas, señoría. Y cuando se sentó, no miré a Graham. No miré a Savannah. Miré al jurado. Y supe que esta vez ellos también me estaban mirando. Los hombros de Savannah temblaron con sollozos ahogados. No sé. No lo recuerdo. Me dijo que lo hiciera. El sexto y último clavo en el ataúd. Amos llamó a su último testigo experto, un tasador de empresas independiente, frío como un bisturí. Era la última pieza del rompecabezas del reclamo de Graham sobre mi empresa. Su voz era seca, clínica, como si estuviera leyendo la autopsia de un cadáver que aún se movía. Realizamos una evaluación completa. La defensa del señor Whittaker afirma que su gestión operativa fue responsable del crecimiento del 200% en los ingresos de la empresa. Nuestros datos no corroboran esta afirmación. Un descanso. El jurado se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿qué lo corrobora, doctor? El crecimiento de la compañía está ligado abrumadoramente a dos contratos, el acuerdo de logística en el Medio Oeste y la expansión en Austin. Nuestros modelos muestran que estos dos contratos por sí solos representan el 81% de los nuevos ingresos. Estrategias y relaciones con los clientes que fueron iniciadas y aseguradas por la directora ejecutiva, sus ojos se volvieron hacia mí implacables, Noelle Hart. Estaban en vigor 18 meses antes de que contrataran al señor Whittaker. Graham no era el motor. Ni siquiera el copiloto. Se trataba de un pasajero que había sido sorprendido robando combustible del avión. El último martillazo. Esa noche pidieron una conferencia de conciliación. Era la primera vez que estaba en la misma habitación con ellos cuatro desde el día que los eché de mi casa. Parecían más pequeños. Agotado. Barato. Sus trajes, antes impecables, ahora colgaban de cuerpos que parecían haber sido vaciados por dentro. Su abogado habló con los ojos fijos en la mesa como si las palabras fueran demasiado pesadas para decirlas en voz alta. Mi cliente, la señora Hart y el señor Whittaker están dispuestos a retirar la acción de despido improcedente y renunciar a cualquier reclamo sobre el capital de Riverton Skullworks. Amos y yo permanecimos en silencio. Esperamos. A cambio, continuó el abogado con voz temblorosa, la señora Hart pedirá al tribunal que descongela sus bienes y ofrecerá un pago único de manutención familiar de $500,000 para garantizar un hogar estable para su hijo por nacer. Los miré. Para los cuatro. Toda una vida siendo el pilar que sostenía el techo mientras cavaban los cimientos. Habían sido desenmascarados. Acusado. Sus reputaciones reducidas a cenizas. Su futuro pende de un hilo. Y aún así, incluso después de todo, intentaron cobrar ese último cheque. El cheque familiar. Me levanté. No, espetó su abogado como si le hubieran abofeteado. Noelle, hija, susurró mi madre con la voz ronca, quemada por décadas de mentiras. Todo el rendimiento consumido. Fue la primera vez que escuché algo real salir de ella. Él es tu sangre. Por favor. La miré. Miré a mi padre, un hombre gris y destrozado, una sombra de lo que alguna vez fue un titán.
Miré a Savannah, un caparazón vacío con los ojos muy abiertos como los de un animal acorralado. Miré a Graham, la cáscara vacía del hombre con el que pensé que me había casado. Amos, dije volviéndome hacia mi abogado. Terminó. Elijo la luz. A la mañana siguiente regresamos a la sala del tribunal para recibir el veredicto. El aire era un vacío. Podía oír mi propia sangre palpitando en mis sienes. El jurado entró. Sus rostros, máscaras de piedra. Savannah se balanceó hacia adelante y hacia atrás, con la mano hundiéndose en el vientre como si intentara aferrarse a algo que ya se había escapado. Graham miró fijamente la veta de la madera de la mesa, como si el mapa de una ruta de escape que nunca existió estuviera escrito allí. Mi madre encontró mi mirada. Su rostro era un campo de batalla, terror, súplicas, el colapso de un imperio construido sobre arenas movedizas. Sus labios se movían silenciosos, desesperados, cruzando el abismo entre nosotros. Por favor, hija. No hagas eso. La voz del alguacil atravesó el silencio como una espada. Todos se ponen de pie. El aire en la habitación era tan escaso que era casi imposible respirar. La súplica silenciosa de mi madre flotaba entre nosotros, un fantasma esperando un milagro. Me encontré con tu mirada. Lo sostuve por un segundo. Y luego volví los ojos hacia el juez. Era un hombre mayor con un rostro que había visto demasiadas historias, y ahora estaba cansado de ellas. Se puso las gafas de lectura. El gesto fue lento, deliberado, como si estuviera abriendo un ataúd. Abrió el proceso. La actuación había terminado. La rendición de cuentas había comenzado. Analicé las pruebas presentadas por ambas partes, su voz no era fuerte, pero atravesó la habitación como un bisturí, silenciando las toses nerviosas. Escuché los testimonios. Y llegué a un veredicto. Sus ojos se fijaron en Graham y Savannah. En cuanto a la alegación de despido improcedente de los demandantes, una pausa profunda, este tribunal considera que tal alegación es completamente infundada. Los acusados presentaron pruebas irrefutables y fechadas de conducta grave, violaciones repetidas y deliberadas del manual del empleado y una clara conspiración para defraudar a la empresa. Los despidos no solo estaban justificados. Fueron una respuesta necesaria y apropiada. Savannah emitió un sonido ahogado, como el de un animal herido. Se rechaza la demanda, prosiguió el juez, ahora con los ojos fijos en Savannah como agujas, con prejuicio. En cuanto a la acusación de discriminación por embarazo, su voz se endureció, este tribunal considera que tal acusación no solo es falsa, sino ofensiva. La evidencia demuestra que la relación de colusión y la mala conducta financiera comenzaron mucho antes del embarazo de la demandante. Además está claro que el despido fue realizado por la directora general antes de que ella tuviera conocimiento del embarazo. La afirmación de que el embarazo fue el motivo del despido es una burda invención. Rechazado con prejuicios. Ahora era el turno de Graham. En cuanto al reclamo de equidad del demandante señor Whittaker, sobre Riverton Scalworks, el juez se volvió hacia él y, por primera vez, vi algo parecido al disgusto en su rostro, este tribunal está francamente consternado. El autor no era socio. Fue un empleado que firmó un contrato claro. Además, el testimonio del perito tasador demuestra que su contribución al crecimiento de la empresa fue mínima. Pero lo más importante aquí hizo una pausa, como si el peso de sus siguientes palabras requiriera fuerza su incumplimiento sistemático, malicioso y probado de su deber fiduciario, además de su malversación activa de fondos de la empresa, anula cualquier reclamo de capital, bonificaciones o intereses creados. Rechazado con prejuicios. Graham se miró las manos. Ya ni siquiera era una sombra. Era gris. Ahora, dijo el juez volviéndose hacia mí, pasamos a la reconvención del demandado. Sus ojos se encontraron con los míos. En cuanto a los cargos de fraude, conspiración y malversación de fondos contra el señor Whittaker y la señora Hart, otra pausa, esta vez llena de lo que sonó como una satisfacción sombría, este tribunal falla a favor de la acusada, Noelle Hart, en todos los aspectos. La evidencia es abrumadora. Se ordena la recuperación de los fondos sustraídos, que ascienden a $483.000. Reembolso completo con intereses compuestos diariamente desde la primera transacción fraudulenta. Un grito ahogado vino de la galería. Mi madre se llevó la mano al pecho como si le hubieran disparado.
Además, continuó el juez con voz cortante como el hielo, todos los honorarios y gastos legales asociados con este juicio, así como la investigación contable forense, correrán a cargo de los demandantes. Su acción fue frívola, amplia y de mala fe. Cayó el martillo. El tribunal mantiene la congelación de activos. Las cuentas de SH Consulting, el señor Whitaker y la señora Hart serán embargados y liquidados, y todos los fondos se transferirán al demandado hasta que se cumpla la sentencia en su totalidad. Luego sus ojos se volvieron hacia la primera fila. Para mis padres. En cuanto a los cómplices Charles y Evelyn Hart, su voz era gélida. Este tribunal los considera civilmente responsables de los $48.000 en honorarios de consultoría que recibieron, sabiendo que eran fruto de un plan fraudulento. Se incluirán en la orden de devolución, solidariamente. Un descanso. El tribunal respiró hondo. Además, ahora su voz era ácida. Este tribunal considera que el señor y la señora Hart están en desacato al tribunal por las declaraciones falsas que dieron sobre la inestabilidad de la señora Hart. Su testimonio fue perjuro presentado deliberadamente para engañar a este tribunal y ayudar en la extorsión de su propia hija. Golpeó el martillo. Multa de $10.000 para cada uno. Pago inmediato. Escuché a mi madre dejar escapar un gemido tembloroso e impotente. Su casa había desaparecido. Su retiro había desaparecido. Todo lo que habían construido sobre mentiras se derrumbó. Finalmente el juez volvió sus ojos hacia Graham y hacia mí. El divorcio se decretó sin vacilaciones. La petición de disolución del matrimonio, concedida en el acto, sobre la base de diferencias irreconciliables y de un abuso irreparable de confianza. Todas las reclamaciones de Graham de pensión alimenticia o división de bienes fueron rechazadas. El tribunal reconoció a Riverton Scalworks como propiedad prematrimonial exclusiva de la señora Hart, protegida además por las propias acciones fraudulentas del acusado contra ella. El juez se quitó las gafas. Se acabó el teatro. No había más performatividad, solo un profundo y gélido desdén dirigido a Graham. Señor Whitaker, su voz cortó el aire como una cuchilla, un director de operaciones ocupa una posición de confianza sagrada. El deber fiduciario es el estándar más alto en los negocios. Usted recibió las llaves de un imperio que no construyó y que no solo robó. Trató de reducirlo a cenizas, en connivencia con la propia familia del CEO. Una pausa. El silencio en la sala era tan denso que se podía escuchar el peso de las palabras. Este tribunal nunca ha sido testigo de algo así. Una traición personal, tan calculada y tan vil del deber fiduciario. Su mirada los recorrió a todos uno por uno. Viniste aquí exigiendo apoyo para una nueva familia, pero la evidencia demuestra que no estabas construyendo nada. Estaba orquestando un plan criminal. Levantó el martillo. La habitación era una cripta. La voz resonó como una sentencia divina, es la decisión de este tribunal. El impacto de la madera contra el bloque no fue un sonido. Era una fuerza física. El golpe de una puerta cerrándose para siempre. El clic de una cerradura al abrirse. El chasquido de un hueso que se realinea después de una fractura. Pronunciado. El proceso penal fue devastador. Con la sentencia civil y la montaña de pruebas, correos electrónicos eliminados, registros de accesos nocturnos, transferencias sospechosas, no hubo juicio. Graham, ante la inevitabilidad, se declaró culpable. 3 años en una penitenciaría estatal. Savannah, embarazada y desempeñando un papel secundario en el engaño, una narrativa que la fiscalía ni siquiera se molestó en discutir, recibió 5 años de libertad condicional. Las condiciones eran férreas, se le prohibía ocupar cualquier puesto con acceso a las finanzas, sujeto a un control estricto, sus reembolsos vinculados a mi compensación se deducirían de cualquier ingreso futuro. Estaría encadenada a mí económicamente hasta que me devolvieran el último centavo robado. Mis padres escaparon de cargos criminales. Ames explicó que al fiscal le resultó más difícil demostrar la intención de defraudar que el simple acto de aceptar el dinero. Su castigo fue civil. Fue una ruina. Y luego, en el instante después de que cayó el martillo, el vacío explotó. Un rugido. Los periodistas salieron de las últimas filas y tropezaron unos con otros hacia la salida. Mi madre dejó escapar un grito agudo y desolado, como el de un animal herido. Savannah lloró con el rostro enterrado entre las manos.
Graham permaneció inmóvil. Pálido. Hueco. Tenía los ojos fijos en el escudo de la corte, como si todavía estuviera intentando descifrar cómo había salido todo tan mal. No los miré. Me levanté. Ajusté las solapas de la chaqueta. Ames Black hizo una profunda reverencia, solo ante mí. Se acabó, Noel. Asentí. No sentí triunfo. No sentí ningún alivio. Sentí el vacío donde antes había un peso. La quietud fría y limpia de un sistema que finalmente había expulsado su virus. Fue gratis. Me di la vuelta. Caminé por el pasillo central, mientras los periodistas gritaban mi nombre y empujaban micrófonos hacia mí. Señora Hart, ¿cómo se siente? ¿Cuál es su mensaje para la familia? Nada. Ánimo. Mira hacia adelante. Abrí las pesadas puertas de la sala del tribunal. El ruido del pasillo me golpeó como una ola. Y allí estaba Maya. Sin un reconfortante café en la mano. Sosteniendo una carpeta azul. Aliviado, pero como siempre, mi CEO. El contrato de expansión en Chicago, dijo con voz precisa. Su equipo legal acaba de devolver la versión final con los últimos cambios. Está firmado. Tomé la carpeta. El peso en mi palma se sintió bien. Fue real. El trabajo siempre fue real. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo eliminé. La pantalla se iluminó. Madre. Después de todo. Después de las mentiras, el fraude y las citaciones irrespetuosas, ella todavía llamó. El antiguo sistema todavía estaba intentando volver a conectarse. Miré el nombre. Vi el jarrón min hecho añicos en el suelo. Vi las malas excusas. Vi la familia ayuda a la familia. Mi pulgar se movió. Toqué silencio. El zumbido cesó. Guardé el teléfono en mi bolsillo. Vamos, dijo Maya. Tenemos una ampliación que gestionar. Me alejé de la conmoción de las puertas de la sala del tribunal, y caminé hacia las altas ventanas de vidrio al final del pasillo. Las puertas se abrieron. Salí a la fría, brillante e implacable luz de la tarde. Estaba limpio. Era mío.